hablar de un tema muy importante que es la prosperidad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Este mensaje se llama La verdadera doctrina de prosperidad económica. Aleluya. Mateo 6:33 dice así. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a repetir de nuevo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Ha habido falta de iluminación en nuestros días para interpretar la palabra de Dios sobre lo que ella dice acerca de la prosperidad económica. Muchas personas confundidas dicen, no, la prosperidad de que trata la Biblia es una prosperidad integral, no la económica, pero eso no es verdad. La Biblia habla de una prosperidad espiritual, pero también habla y especifica de prosperidad económica, o sea, de tener mucho dinero. La Biblia sí habla de eso muchas veces. Lo importante es poder entender el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere decir en su palabra? ¿Es verdad que Dios quiere prosperar a su pueblo? ¿Es verdad que Dios quiere que su gente no le falte nada? Bueno, si nos remontamos a el tiempo de Adán y Eva, vemos que el plan de Dios era darles a Adán y Eva todo lo que significaba comodidad. Adán recibió de Dios la autoridad para gobernar sobre todo. Él era el administrador de literalmente todos los árboles, todos los frutos, todas las semillas, los ríos, una gran riqueza. A Adán nada le faltaba, porque Dios es un Dios multimillonario. Lo primero que debemos saber es que Dios es un Dios riquísimo, ¿verdad que sí? Por eso la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Pero el oro y la plata no es toda la riqueza. Los ríos son la riqueza. Las ciudades que se colocan al borde de los ríos lo hacen con el propósito de tener más potencia económica, porque el río representa prosperidad. El plan de Dios sí es realmente prosperar a su pueblo. Hay la prosperidad espiritual y hay la prosperidad económica. La prosperidad espiritual es la más importante. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos las verdades de la Biblia, que conozcamos el carácter de Dios, que seamos transformados al carácter de Dios, que seamos obedientes a la palabra. Todo eso es prosperidad espiritual. Pero también hay una prosperidad física en la palabra de Dios, y Dios también quiere que esa prosperidad física sea de su pueblo. Porque si nos vamos a la vida eterna, vemos claramente en la palabra que vamos a vivir en una ciudad llamada Jerusalén. Una ciudad con todos los hierros, como se dice aquí en la tierra. Pero no es con todos los hierros, es con todos los oros. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una ciudad donde vamos a vivir y son mansiones. Las calles son de oro. Aleluya.
Entonces nosotros no pecamos en pensar cómo será la vida eterna. En la vida eterna no habrán pobres, no habrán estratos tampoco. Que el estrato 1, el estrato 2, no, todo el mundo va a ser estrato super celestial. Toda persona que sea salva, no importa si se salvó como por fuego o si se salvó con premios, viviremos en la misma ciudad. Y no estará clasificada por estrato como hoy en día. Ni habrá recibo de luz y agua. Entonces el recibo de luz del estrato 7 es más caro que el estrato 1. Eso no será así. Será eliminada para siempre la pobreza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la Biblia refleja claramente que la pobreza fue una maldición de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios mandó la maldición de la pobreza. Y el hombre empobreció. Y como el hombre siguió pecando, siguió empobreciendo. El pecado trae la pobreza. Y el plan de Dios no es que haya pobreza en toda la tierra. El plan de Dios es que haya prosperidad, abundancia. Aleluya. En cierta ocasión, Pedro tiró la red y no pescaba nada. Y Jesús le dijo, tírala de nuevo. Señor, hemos pescado toda la noche. Yo soy pescador. Tírala de nuevo. Aleluya. Y eran tantos peces que ya se rompía la red. Porque Dios es un Dios de abundancia. No podemos desconocer eso. El que desconoce eso está ciego y no ve bien el plan de Dios, el proyecto de Dios. Dice la Biblia, Jesús dijo que Él quería vestirnos a nosotros mejor que el rey Salomón. Quería vestirnos de una forma gloriosa. Es el plan de Dios. Es el proyecto de Dios. Dios nos creó a nosotros, pero no para que pasáramos dificultades, sino que el plan de Dios es que nosotros fuéramos creados y no nos faltara nada. Eso es el plan de Dios. Si no fuera así, de hecho, si no fuera así, sería un plan incompleto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sería un plan como Mocho, ¿verdad? Diseñó a la criatura, pero la creación no es suficiente para que la criatura esté bien. Es absurdo. Cuando la persona más importante de la creación es el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, damos por sentado que la Biblia sí habla de prosperidad económica. Es todas aquellas cosas que están aquí en Mateo 6:33 que Jesús dijo. Dice, buscad primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas. Cuando Jesús habló de todas estas cosas, está hablando de economía. Porque Él dividió el reino de Dios acá, lo espiritual. Cuando la palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia, está hablando de todo lo espiritual. El reino de Dios y su justicia es el amor, el gozo, el arrepentimiento, el carácter, la búsqueda de la verdad, el entendimiento, la lectura de la Biblia, la oración, el amor, todo lo espiritual. Por eso Él lo dividió, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, cosa espiritual. La justicia es algo espiritual, ¿verdad que sí? Y todas estas cosas, si leemos todo el pasaje, Jesús está hablando de comida, de bebida y de vestido. Está hablando de economía. Está hablando de prosperidad económica. Está hablando de esas cosas físicas que necesitamos. Jesús está diciendo, no se afanen por las cosas físicas. Busquen el reino de Dios. Busquen lo espiritual, que es más importante. Porque el hecho de que sí está incluida la prosperidad económica en el plan de Dios no significa que desviemos nuestra mirada del reino de Dios hacia la prosperidad económica. Porque si nosotros desviamos la mirada de lo espiritual, del reino de justicia, y la ponemos en la añadidura, o sea, en todas estas cosas materiales, nos perdemos y nos vamos al infierno. Aquí el orden de Dios sí altera el producto. No puedes tú buscar la añadidura y tener el reino adicionalmente. No, aquí Dios nos ha puesto la exigencia de que busquemos el reino de Dios y su justicia, busquemos las cosas espirituales, la transformación de nuestro ser que tanto cuesta.
Y todas estas cosas serán añadidas. Porque todas estas cosas también tienen un nivel de importancia. Si no, no fueran añadidas. Si Dios no estuviera preocupado de esas cosas, sería un Dios incompleto. Pero Dios se preocupa de lo espiritual y de lo material. De ambas cosas. Pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en lo espiritual primero, para que lo material se va dando, para que lo material vaya viniendo. Aleluya. Eso es lo que Dios dice, y ese es un mandamiento para obedecer. Es un mandamiento como cualquier otro, y desobedecerlo significa que me voy al infierno. Porque Dios ha puesto mandamientos, Él es el juez de la tierra, y el que desobedece lo que Él ha dicho, morirá. Aleluya. Si yo digo, no, pero es que a Dios le gusta la prosperidad para su pueblo, sí. Y voy a buscar la prosperidad y no voy más a la iglesia, te vas al infierno. Porque has puesto tu mirada en el dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y no quieren diezmar. Dan unas monedas, regalan allí para que la gente coma un poquito, para callar un poco su conciencia. Pero ellos aman el dinero en el fondo de su corazón. Y ellos dicen, no, yo para qué le voy a dar $1.000.000 aquí a la iglesia. No voy a dar ningún millón ni nada. Me parece mucha plata. Le doy limosnas. Irá al infierno esa persona. Porque Dios ha ordenado en su palabra que demos el diezmo para evangelizar el mundo. Aleluya. Entonces, si no sabemos cómo darlo, simplemente hay que pedirle a Dios a sabiduría cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Mucha gente por amor al dinero no da dinero para la obra de Dios, porque tienen el dinero como más importante que el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es más importante que todo el dinero del mundo. Ahí está Julio Mario Santo Domingo, que murió. Tenía muchísimo dinero, pero murió y dejó todo. Dejó lo más importante: el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento de la palabra de Dios. Se concentró toda su vida en hacer dinero. Y lo hizo, pero se le olvidaba que más importante que el dinero es el reino de Dios. Aleluya. Entonces, hoy en día, como sabemos que la doctrina de la prosperidad económica es verdad, miles de predicadores han sido engañados para literalmente desviarse e inventar doctrinas, y han tomado el ministerio para enriquecerse. Porque ellos dicen, claro, la prosperidad económica es de Dios, Dios quiere darme dinero. Entonces hacen lo que no está en la palabra. Utilizan medios de manipulación, medios que no son bíblicos, cambiando las doctrinas, inventando doctrinas que se llaman doctrinas de falsa prosperidad. Son doctrinas para enriquecerse, pero que no se ajustan a la palabra de Dios. Varias de estas doctrinas las mencionaré hoy, son muchas, pero una de estas es pacta con dinero en el altar. Esta doctrina dice, y fue inventada para recoger millones de dólares, fue inventada con saña, fue inventada con avaricia, fue inventada esta doctrina, no es bíblica, para recoger dinero bastante. Pacta con dinero en el altar. Pacta con Dios. Trae tu dinero al altar. Pacta con Dios. Esos términos son heréticos. En la Biblia hay muchos pactos que Dios hizo. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Noé, hizo pacto con David, hizo pacto con la iglesia. Jesucristo hizo el último pacto. Nunca la Biblia habla de pacto con dinero. Aleluya. La Biblia habla de pacto de Dios con el hombre, pero no pactos del hombre con Dios. Aleluya. Ni pactos
del hombre con Dios con dinero. Doble herejía. Doble herejía. Simplemente una trampa del diablo para meter la avaricia en la iglesia. Eso no tiene nada de espiritual porque es una mentira. Es lo mismo que decir a los niñitos que le escriban una carta al niño Dios pidiéndole cosas. Es mentira, es una doctrina de falsa prosperidad. Así no funcionan las cosas de Dios. Usted no puede escribir una carta a Dios que te dé cosas materiales si no estás buscando las espirituales. Entonces esa doctrina es herética, la creen miles de personas cristianas. Pero esta doctrina, aunque los que comenzaron con esa doctrina eran verdaderamente cristianos, con esta doctrina se fueron manchando. Porque una mala doctrina va manchando la vida de una persona. Y es una doctrina del diablo. Porque Jesucristo nunca dijo pacten con dinero en el altar. Y San Pablo nunca dijo pacten con dinero en el altar. Nunca. Aleluya. Porque ellos sabían muy bien que el pacto lo hace Dios. Y que los pactos son con sangre. El último pacto también fue con sangre. Todos los pactos fueron con sangre. Y el último pacto también fue con sangre, no fue con dinero. Aleluya. Pero le han dado tanta importancia al dinero que ellos piensan que cuando Dios ve un billete de $100 se mueve enseguida a actuar. Y estos falsos predicadores que son por toneladas, ellos dicen que a Dios no lo mueve una lágrima, que a Dios lo mueve es una ofrenda. Y que así como Abraham ofrendó a su hijo Isaac, tú también debes traer dinero al altar. Eso es pura herejía. Abraham lo que trajo al altar fue a su hijo, no trajo dinero. Porque el dinero no compra nada de Dios. Entonces son doctrinas que el enemigo ha metido. Hay otra doctrina también de falsa prosperidad que es sella la palabra. Si usted pertenece o ha escuchado a alguna iglesia que lo hace, esa es una iglesia donde gobierna el diablo. Es que abrir los ojos. Donde dice no, que selles la palabra. Entonces pone un tanque aquí y el predicador empieza a predicar. Y como el predicador diga una palabra bonita o una cosa preciosa, una filosofía bella, vamos para adelante con todo, somos más que vencedores. Y la gente, y algunos, uy, esa palabra es para mí. Entonces, si esa palabra es para ti, tú tienes que meterte la mano al bolsillo, venir al frente y sellar la palabra. Es una doctrina del diablo también. No hay que sellar ninguna palabra, ni la Biblia habla de sellar la palabra. En ninguna parte dice sella la palabra, no dice. No dice. Si alguien me dijera a mí sella la palabra, yo voy a la esquina, me compro un sello y la sello. No entiendo cómo puede ser ellos amarrar una cosa. Sellar la palabra es traer dinero al altar. O sea, ¿están locos? Eso es literalmente es locura. Mira, sella la palabra. Sella la palabra. ¿Cómo así que la selle? Yo busco un sello y se lo pongo a la palabra entonces. No tiene nada que ver con dinero. Las mismas palabras ni siquiera expresan la avaricia que ellos quieren. Cuando usted ve una doctrina de esa, hermano, salga corriendo de esa iglesia. Ni siquiera pida permiso ni carta, váyase, huya. Porque allí gobierna el dinero y la avaricia. Eso de que, hermano, sella la palabra, el tipo le hacen falta 2,000 pesos. Sella la palabra. Eso es hacer negocio con la palabra de Dios. La palabra de Dios no hay que sellarla. Porque si yo compro un sello para sellar toda la Biblia, la daño. Ellos dicen que sellar la palabra es traer dinero cuando tú oigas una palabra especial. Aleluya. Sella la palabra es una falsa doctrina. Todos los predicadores que prediquen eso están locos. Apáguele el televisor. No siga viendo eso. Deje la curiosidad que usted se va a hundir ahí. Hay cristianos que por chismosos se van hundiendo. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dice. Y se los va tragando el veneno. Simplemente sella la palabra, no está en la Biblia. Entonces no podemos dejarnos engañar por esa doctrina falsa. Hay otra doctrina que es muy utilizada también
El diezmo te hace rico. El diezmo te hace rico. Si tú diezmas, prosperarás. Y entonces usan términos como este. No ves a los israelitas, que los israelitas diezman y no hay israelita pobre. Bueno, eso es mentira. Primero, de que no hay israelita pobre, mentira. Sí hay israelita pobre. Segundo, hemos deificado a Israel, que Israel es la nación poderosa porque diezma. Mentira, no está ni entre las 10 naciones más poderosas del mundo. Israel debería estar siendo la nación más poderosa de la tierra. Pero a Israel solo le queda un remanente. Pudiera tener 300 millones de habitantes Israel, o quizás 1.000 millones de habitantes. Pero ¿sabe por qué tiene tan poquitos habitantes? Por el pecado. Eso no lo predica nadie, porque no lo entienden. Entonces estamos diciendo que Israel es la nación más poderosa de la tierra porque diezma. No, es una de las naciones más débiles de la tierra porque rechazó a Jesucristo. Imposible que una nación o una persona, digamos un cristiano, que no crea en Jesucristo, que no tenga fe, que no ore y diezme, va a ser poderoso. El diezmo no te va a hacer poderoso. Lo que te va a hacer poderoso es lo espiritual primero que el diezmo. ¿Sí me estás entendiendo? Es más importante orar, convertirse, amar, dejar de tomar, dejar de prostituirse. Eso es más importante que diezmar. Jesús dijo, esto es importante, sin dejar de hacer aquello. Lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Aleluya. Lo espiritual es lo más importante. O sea, esta doctrina que se predica en la mayoría de iglesias y que huele a doctrina de verdad, huele a bíblica, porque en Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Por 50 años, por 100 años, por 500 años los predicadores no interpretaron bien ese texto porque interpretaron que bendición era dinero. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque la Biblia dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, si nosotros diezmamos, Dios nos derrama bendición, pero no dinero, necesariamente. ¿Cuánto me están entendiendo? Y esto va a ayudar a miles de pastores que creen eso todavía, que el diezmo hace rico a la gente. Resulta que el diezmo no hace rico a nadie, porque Pablo diezmó toda su vida y murió pobre. Y Jesucristo también diezmó toda su vida porque él cumplió la ley. Cumplió toda la ley. Jesús fue a todas las fiestas. Jesús fue presentado en el templo. Jesús iba a las reuniones de los judíos. Jesús celebró los tabernáculos, celebró Pentecostés, celebró todas las fiestas, las celebró. Y diezmaba también, porque si él hubiera desobedecido la ley, no hubiera podido salvarnos. Él cumplió la ley y derogó la ceremonial. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que Jesús, aunque diezmaba, murió pobre. El diezmo no hace rico a nadie. El diezmo es un acto de obediencia como cualquier otro. Alabado sea Dios. El diezmo no hace rico al que lo da. Fíjate que si yo predico que el diezmo te hace rico, los diezmos aumentan. Yo sé que los diezmos van a disminuir, porque la gente va a decir, pero si yo estoy buscando salir del hoyo, quiero más economía, y si doy el diezmo, el pastor está diciendo que no se hace rico, entonces no voy a dar nada, porque lo que yo quiero es que prosperar con el diezmo. El que da el diezmo no prospera necesariamente. Aleluya. Abraham daba el diezmo y prosperaba, pero no prosperaba porque daba el diezmo. Anótenlo ahí, se le olvida después. Abraham prosperaba porque trabajaba y diezmaba.
pero no porque diezmaba y trabajaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios no apoya la vagancia. Aleluya. El método de Dios para que la persona se enriquezca, si alguien quiere enriquecerse, yo se lo leo, Deuteronomio dice que nuestro Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Nuestro Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Es decir, ese pensamiento Dios se lo dio a Israel. Le dijo: yo te doy el poder para que tú hagas la riqueza. Y el poder para hacer la riqueza es sabiduría para trabajar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el método de Dios. Deuteronomio ¿qué? 8:18. Deuteronomio 8:18 dice que Dios le da el poder a Israel para hacer la riqueza. Aleluya. Entonces tenemos que decir a la gente: diezma por amor. Pero no diezme para enriquecerte, porque el diezmo no te va a hacer rico. Si tú quieres ser rico, trabaja, invéntate un negocio, invéntate un pan que nadie ha vendido, invéntate unos zapatos que nadie se ha puesto, y trabaja y vas a tener dinero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Invéntate el iPhone y tendrás dinero. Porque todo el mundo necesita un celular. Sobre todo si el celular va disminuyendo de precio. Si los celulares fueran a 50 millones, muy poquita gente tuviera celular. ¿Aló? Pero el milagro económico está en que yo puedo producir un celular económico. Un celular de 30 barras. Los hay de 30 barras y los hay de 1 millón. Pero si los hay de 30 barras es accesible a todo el mundo y todo el mundo tiene un celular.